Puedo explicarlo todo. Estás arrestada por fraude. Ponte de pie. Mantén las manos donde pueda verlas. Mira con atención. Esta es R.H. Decia Jones, una cajera de banco de 25 años. Estás presenciando el momento exacto en que su vida, cuidadosamente construida, comienza a derrumbarse. No, no. Te juro por Dios que puedo pagarlo. Solo dame tiempo. Manos detrás de la espalda ahora. Por favor, no hagas esto aquí. No delante de todos. Te lo ruego. Mi madre ni siquiera lo sabe. A las 48 horas de esta grabación, la Policía Estatal de Michigan ejecutaría una orden de registro en su apartamento de Detroit, incautando registros bancarios, comprobantes de depósito y un extracto bancario personal que contaba toda la historia. $80,000 robados de cuentas de clientes, 23 víctimas ancianas, un cargo de malversación de fondos de una institución financiera, un delito grave con una pena de 20 años de prisión. Antes de continuar, ¿qué tan bien conoces realmente a las personas que manejan tu dinero? Piénsalo. Cuéntanos tu respuesta en los comentarios. Y si aún no te has suscrito, ahora es el momento. R.H. Decia Jones nació en 1999 en Detroit, Michigan. La menor de 3 hermanos, criada en un apartamento de 2 habitaciones en el lado este de la ciudad. Su madre, Linda, trabajaba turnos dobles como auxiliar de enfermería certificada en el Hospital Beaumont, saliendo antes del amanecer y regresando mucho después del anochecer. Su padre, Terrence, conducía camiones de reparto para una empresa de logística regional hasta que una lesión de espalda lo obligó a solicitar la baja por discapacidad cuando R.H. Decia tenía 12 años. Después de eso, estaba en casa casi todos los días, pero los cheques se hicieron más pequeños y las discusiones más fuertes. El dinero escaseaba. Decia aprendió pronto lo que significaba estirar el dinero, lo que significaba escuchar a su madre por teléfono negociando planes de pago, lo que significaba usar la ropa heredada de su hermana, pasada de moda hacía 3 años, lo que significaba decirles a sus amigos que no tenía hambre cuando el refrigerador solo contenía condimentos y esperanza. Recordaba sentarse a esa mesa de la cocina todos los domingos por la noche, viendo a su madre escribir cheques para pagar las facturas y meterlos en sobres, con una calculadora a su lado, el estrés grabado en las líneas de expresión alrededor de sus ojos. Recordaba las conversaciones susurradas sobre qué facturas podían esperar una semana más, qué servicios públicos podrían cortarse primero, qué supermercado tenía las mejores ofertas ese mes. Vio a su hermano mayor, Deshaun, abandonar los estudios después del 11º grado para trabajar en una llantería. Vio a su hermana mayor, Kesha, quedar embarazada a los 17 años y mudarse con un novio que no duró ni un año. Y se dijo a sí misma, se prometió a sí misma, que sería diferente, que terminaría sus estudios, que haría algo de provecho con su vida, que nunca se sentaría a la mesa de la cocina a hacer esas matemáticas. Era una estudiante tranquila en la Escuela Secundaria Técnica Cass, una de las escuelas magnet de élite de Detroit, el tipo de lugar que requería una solicitud, una audición y la convicción de que merecías estar allí. Sus profesores la describían como diligente y deseosa de complacer. No estaba entre las mejores de su clase, ni de cerca, pero asistía todos los días, hacía sus deberes. Se mantuvo alejada de los problemas. Mantuvo la cabeza baja y la vista fija en la meta. Después de graduarse en 2017, R.H. Decia se matriculó en el Henry Ford Community College para estudiar administración de empresas. No podía permitirse una universidad de 4 años. No podía permitirse no trabajar. No podía permitirse el lujo de ser estudiante a tiempo completo. Así que tomó clases a tiempo parcial, 2 o 3 por semestre, mientras trabajaba como cajera en un supermercado Kroger en 8 Mile Road. El sueldo era de $11.50 la hora. Mantuvo ese trabajo durante 4 años, escaneando comestibles, embolsando frutas y verduras y sonriendo a clientes que nunca recordaban su nombre, mientras sus compañeros de instituto publicaban fotos de universidades que ella no podía pagar, de prácticas de las que nunca había oído hablar y de viajes de vacaciones de primavera a lugares que solo había visto en la televisión. A principios de 2023, todo cambió.
Vio una oferta de trabajo para un puesto de cajera en el PNC Bank. El salario inicial era de $17.50 la hora, casi un 50% más de lo que ganaba en Kroger. Los beneficios incluían seguro médico, un plan de jubilación 401 CAC con aportación de la empresa y 2 semanas de vacaciones pagadas. Era, en todos los sentidos, un trabajo de verdad, una carrera, un futuro. Solicitó el puesto el mismo día que vio el anuncio. 2 semanas después, la llamaron. Su formación comenzó en junio de 2023 en el Centro de Formación Regional de PNC en Southfield, un reluciente campus corporativo que parecía de otro planeta comparado con el Kroger de la 8 Mile. El programa duró 3 semanas. Aprendió los procedimientos de manejo de efectivo, los protocolos de atención al cliente, los fundamentos de la detección de fraudes y el sistema de verificación de transacciones del banco. Aprendió a contar dinero delante de los clientes, a detectar billetes falsos y a sonreír en situaciones difíciles. Sus evaluaciones de formación fueron excelentes. Su supervisor destacó su rapidez para aprender los sistemas y su comodidad con las tareas repetitivas. Otro evaluador escribió que demostró una gran atención al detalle y una actitud profesional superior a su nivel de experiencia. El 26 de junio de 2026, R.H. Decia Jones se presentó a su primer turno como cajera en la sucursal 4461 del PNC Bank en Big Beaver Road, en Troy, Michigan. Tenía 24 años. Por primera vez en su vida, tenía seguro médico. Tenía un plan de jubilación 401K. Recibía depósito directo, una placa con su nombre y un cajón lleno de efectivo que le habían confiado para administrar. Lo había logrado. Esa sensación duraría exactamente 7 semanas. La sucursal 4471 del PNC Bank se encuentra en un centro comercial en Big Beaver Road, en Troy, uno de los suburbios más ricos de Michigan. Troy no es Detroit. El ingreso familiar promedio en Troy supera los 100,000. En las entradas de las casas hay BMW y Lexus. Los jardines son cuidados por empresas de jardinería, no por los residentes. Y la sucursal bancaria en Big Beaver Road atiende a estas personas. Profesionales, jubilados, dueños de pequeñas empresas y familias con importantes cuentas de ahorro acumuladas durante décadas de cuidadoso ahorro. En un día cualquiera, la sucursal procesa cientos de miles de dólares en transacciones. Para muchos clientes, especialmente los mayores, esta sucursal había sido su banco durante décadas, desde antes de que PNC adquiriera la institución regional que abrió esas puertas por primera vez. Conocían a los cajeros por su nombre. Les traían galletas en Navidad. Preguntaban por sus familias y recordaban sus cumpleaños. Confiaban en las personas detrás del mostrador como confiaban en sus médicos, sus mecánicos, sus hijos. Esa confianza era la base de todo. La sucursal empleaba a 6 cajeros, 2 asesores bancarios personales, un subgerente y una gerente de sucursal llamada Patricia Okonkwo. Los cajeros trabajaban en fila detrás de un largo mostrador de mármol. Cada puesto estaba equipado con una terminal de computadora, un cajón de efectivo, una impresora de recibos y un pequeño escáner para cheques. Detrás de los cajeros, pasando una puerta de seguridad que requería el uso de una tarjeta, se encontraba una pequeña bóveda donde se guardaban las reservas de efectivo en una caja fuerte en el piso que requería 2 llaves para abrirse. Se supone que cada transacción en PNC Bank debe seguir un estricto protocolo de verificación. Para los retiros, el proceso es simple pero absoluto. El cliente presenta una identificación. El cajero verifica la identificación con la información del titular de la cuenta. El cajero confirma verbalmente el monto del retiro. El cliente firma un comprobante de retiro. El cajero procesa la transacción. La cuenta se actualiza en tiempo real y se entrega el efectivo. Cada paso está documentado. Cada paso es rastreable. Cada paso está diseñado para prevenir exactamente lo que R.H. Decia Jones estaba a punto de hacer. Pero hay una vulnerabilidad integrada en este sistema, una vulnerabilidad que existe por diseño. Y R.H. Decia Jones la descubrió durante su primer mes en el trabajo. Los cajeros tienen la capacidad de procesar transacciones sin la presencia física del cliente.
Esta capacidad existe por razones legítimas. Les permite corregir errores, procesar ajustes, manejar artículos devueltos y administrar ciertas tareas administrativas que de otro modo requerirían un supervisor para cada corrección menor. El sistema asume que los cajeros solo usarán esta capacidad para los fines previstos. El sistema asume que la persona a quien se le confían las llaves no las usará para robar la bóveda. El mecanismo de supervisión es la conciliación diaria de efectivo. Al final de cada turno, la caja de cada cajero debe cuadrar con las transacciones del día. Cada dólar que entra debe ser igual a cada dólar que sale, y el efectivo en la caja debe cubrir la diferencia. Cualquier discrepancia superior a 50 BY activa una alerta automática que se envía al gerente de la sucursal. Pero aquí está el problema. Si las transacciones se registran correctamente, si el dinero retirado se registra como un retiro legítimo del cliente, entonces la caja cuadrará perfectamente. El ladrón y el encargado de los registros son la misma persona. El zorro cuida el gallinero y lleva un registro impecable. La última suposición, la que hace que todo el sistema funcione, es que los clientes notarán los retiros no autorizados en sus estados de cuenta y los reportarán de inmediato. La suposición es que el sistema detectará el fraude a través de las quejas de los clientes antes de que se salga de control. La suposición es que ningún cajero sería lo suficientemente audaz como para robar de las cuentas y esperar salirse con la suya por mucho tiempo. Estas suposiciones fueron catastróficamente erróneas. El primer retiro no autorizado ocurrió el 14 de agosto de 2023, 7 semanas después de que Rhodesia comenzara a trabajar en la sucursal. El monto fue de $400. La cuenta pertenecía a Harold Peaton, un trabajador jubilado de General Motors de 73 años. El señor Peaton era cliente habitual de la sucursal 4471. Iba todos los meses, normalmente el tercer o cuarto día, para depositar su cheque de pensión de GM y retirar efectivo para los gastos del mes. Era un hombre de costumbres. A la misma hora, en la misma fila, charlando sobre los tigres, el tiempo o lo que hicieran sus nietos. Rhodesia lo había atendido al menos media docena de veces en sus primeras semanas en la sucursal. Se sabía su número de cuenta de memoria. Sabía que su saldo rondaba los $34,000, ahorros de toda una vida tras 41 años trabajando en la línea de montaje de Hamtramck. Sabía que rara vez consultaba su banca en línea porque no confiaba en los ordenadores. Sabía que prefería los extractos en papel, que llegaban una vez al mes en un sobre que a veces no abría durante semanas. Sabía que vivía solo en una pequeña casa en Warren. Su esposa Margaret había fallecido 3 años antes de cáncer de pulmón, y sus hijos se habían dispersado por Phoenix, Tampa y un suburbio de Chicago, visitándolos solo en días festivos si el clima lo permitía y los vuelos no eran demasiado caros. Ella sabía que él era perfecto. Ese primer retiro fue una prueba. Lo procesó durante una tranquila tarde de miércoles, la sucursal casi vacía, su supervisora en un almuerzo tardío. Los demás cajeros estaban absortos en sus propias transacciones. Abrió la cuenta del señor Peaton. Inició un retiro de efectivo. Ingresó la cantidad de $400. Completó la transacción. El sistema lo registró como un retiro estándar, sin señales de alerta, sin alertas, sin necesidad de notificar al supervisor. Su caja cuadraba al final del día porque el dinero que había retirado estaba contabilizado. Simplemente no estaba contabilizado correctamente. Guardó $400 en su bolso. Fichó para salir. Condujo a casa. Esperó. 2 semanas después, el señor Peaton vino a depositar su cheque de pensión de septiembre. Entregó el cheque, conversó un poco sobre sus plantas de tomate, recogió su recibo y se fue. No dijo nada sobre los $400 que faltaban. O no los había notado en su extracto de agosto, o los había notado y supuso que él mismo debía haber hecho el retiro y simplemente lo había olvidado. Tenía 73 años. Ya no confiaba en su memoria como antes. Fue entonces cuando Rhodesia comprendió que podía volver a hacerlo. Podía hacerlo tantas veces como quisiera, con tantas cuentas como pudiera gestionar,
y nadie la detendría porque nadie la vigilaba. Desarrolló un sistema. Se centró en las cuentas de clientes mayores, personas que acudían a la sucursal con poca frecuencia, que preferían los extractos en papel a la banca en línea, que vivían solas o cuyos familiares vivían lejos, que tal vez no notarían discrepancias de unos cientos de dólares en un extracto que apenas habían hojeado antes de archivar. Nunca retiró más de $1,200 de una sola cuenta en un solo mes. Distribuyó los retiros entre diferentes cuentas, sin afectar nunca al mismo cliente 2 veces en la misma semana. Ella tomaba nota mentalmente de quién revisaba sus saldos obsesivamente y quién no. Qué clientes tenían hijos adultos que controlaban sus finanzas y cuáles estaban realmente solos. Para octubre de 2023, había sustraído $8,400 de 7 cuentas diferentes. Para diciembre, el total era de $19,200,000 de 12 cuentas. Para febrero de 2024, el total superaba los 35,000 de 18 víctimas distintas. Su estilo de vida cambió de maneras que sus compañeros de trabajo no pudieron evitar notar. Se mudó del apartamento de su madre en el lado oeste y se instaló en un apartamento de una habitación en Midtown Detroit, con un alquiler de $1,400 al mes. El primer y último mes más, el depósito de seguridad. Compró un BMW Serie 3, usado de 2021, en un concesionario de Southfield. Financió $28,000 al 6.9% con un pago inicial de $4,000 que pagó en efectivo. Empezó a comprar en Somerset Collection en lugar de Walmart, llevando bolsas de Nordstrom y Sephora y de tiendas en las que su madre jamás había puesto un pie. Se hacía la manicura cada 2 semanas en un salón de Royal Oak. Compraba bolsos de diseñador, Michael Kors, Coach, Kate Spade, artículos que solo había visto en revistas o en los brazos de las clientas del banco. Sus compañeros notaron la transformación. Notaron la ropa nueva, el coche nuevo, la nueva confianza que parecía irradiar de ella, como si por fin hubiera descubierto algo. Eso agregó 2 cargos adicionales por delitos graves al creciente caso en su contra. El 8 de mayo de 2024, Archdicia Jones fue despedida de PNC Bank. La razón oficial documentada en su expediente personal fue violación de la política de la empresa y mala conducta fiduciaria. La llamaron a la oficina del gerente de la sucursal a las 2:15 de la tarde. Le comunicaron que su contrato laboral se rescindía con efecto inmediato y la escoltaron fuera del edificio. Le confiscaron sus credenciales de acceso, empaquetaron sus pertenencias personales y se las entregaron en el estacionamiento. Le enviarían su último cheque por correo. Condujo hasta su apartamento en Midtown, un apartamento que ya no podía pagar, y esperó la llamada que sabía que llegaría tarde o temprano. Pasaron 17 meses, pero llegó. El 8 de octubre de 2025, aproximadamente a las 7:45 de la mañana, 2 detectives de la Policía Estatal de Michigan llegaron al estacionamiento de un complejo de apartamentos en Midtown Detroit. Tenían una orden de arresto firmada por un juez del condado de Oakland. La orden nombraba a Archdicia Denise Jones, de 25 años, ex empleada de la sucursal 4471 del PNC Bank, actualmente desempleada y con 17 meses de retraso en su otrora prometedora vida. Los 17 meses transcurridos desde su despido no habían sido fáciles. El BMW había desaparecido, embargado tras 3 pagos consecutivos atrasados. La empresa de recuperación de vehículos lo remolcó desde este mismo estacionamiento a las 2:00 de un martes de septiembre de 2024. Había gastado sus ahorros tratando de mantener el estilo de vida que había construido con dinero robado. Y cuando se le acabaron los ahorros, gastó sus tarjetas de crédito. Estaba atrasada 2 meses en el alquiler. Los bolsos de diseñador estaban en su armario sin usar, demasiado reconocibles para venderlos en consignación, demasiado dolorosos para mirarlos. Había solicitado 14 trabajos en el último año y solo había recibido llamadas de 2. Resulta que los bancos hablan entre sí. Resulta que ser despedida por mala conducta fiduciaria es el tipo de frase que te persigue. Rhodesia aún dormía cuando llamaron a la puerta.
3 golpes secos que resonaron a través de las delgadas paredes del apartamento. Se arrastró hasta la puerta en pantalones deportivos y una camiseta sin mangas, con el pelo envuelto en un pañuelo de seda, con la mente aún medio dormida. Miró por la mirilla y vio una placa. Abrió la puerta. El detective Marcus Webb estaba en el pasillo, con su placa visible en un cordón alrededor de su cuello. Su compañera estaba a su lado, con una mano cerca de su cadera. Raidesia Jones. Sí, soy el detective Webb de la Unidad de Delitos Financieros de la Policía Estatal de Michigan. Tengo una orden de arresto emitida por el Tribunal de Circuito del Condado de Oakland. Su mano voló a su pecho. Sus rodillas flaquearon ligeramente. Se agarró al marco de la puerta para estabilizarse. Esperen, 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 esperen. Por favor, déjenme explicarles. Luego, 1,200 en enero, 702 en febrero, 1,100 en marzo y 202 en abril. Un total de 6,500 desaparecidos de la cuenta de ahorros de su madre en transacciones que ella nunca había realizado. Michelle levantó la vista de los estados de cuenta. Mamá, ¿retiraste efectivo de tu cuenta de ahorros en alguna de estas fechas? Dorothy negó con la cabeza lentamente. No he ido al banco desde diciembre, cariño. Ahora hago todo automáticamente como lo configuraste. ¿Para qué necesitaría efectivo? Michelle llamó a la línea directa de fraude de PNC a las 4:47 de esa tarde. Presentó una queja formal. Exigió una investigación. Le dijo al representante por teléfono que su madre, de 81 años, una viuda que vivía sola, una mujer que había confiado en este banco durante 30 años, había sido víctima de un robo. El representante tomó nota de los detalles, creó un número de caso y prometió que el equipo interno de investigación de fraudes de PNC se pondría en contacto con ella en un plazo de 72 horas. Y así fue. En 3 días, el equipo de investigación de fraudes de PNC obtuvo el registro completo de transacciones de la cuenta de ahorros de Dorothy Kaczynski. Aislaron los 7 retiros disputados. Cotejaron cada uno con la ventanilla que lo procesó. Todos y cada uno de los retiros provenían de la misma ventanilla, la ventanilla 3 de la sucursal 471 en Troy. Obtuvieron los horarios del personal. Compararon las marcas de tiempo de las transacciones con los empleados que trabajaban en esos turnos. Todos y cada uno de los retiros no autorizados habían sido procesados por la misma persona, Raidesia Jones. Los investigadores ampliaron su búsqueda. Obtuvieron todas las transacciones que Raidesia había procesado desde su fecha de inicio en junio de 2023. Miles de depósitos, retiros, transferencias y ajustes. Contrastaron los patrones de retiro con los registros de visitas de clientes y las grabaciones de las cámaras de seguridad. Crearon una cronología. Encontraron anomalía tras anomalía. Retiros de cuentas donde el cliente no había visitado la sucursal ese día. Retiros procesados durante horas en que el titular de la cuenta estaba registrado en otro lugar. Retiros en cantidades que se desviaban drásticamente de los patrones establecidos de los clientes. Encontraron clientes mayores que venían una vez al mes, que de repente mostraban 2 o 3 retiros. Encontraron cuentas que se vaciaban en incrementos lo suficientemente pequeños como para evitar activar cualquier revisión automática. Para el 1 de mayo de 2024, el equipo de fraude de PNC había identificado 34 transacciones sospechosas por un total aproximado de $80,000. 23 cuentas de clientes diferentes habían sido comprometidas. La víctima más joven tenía 68 años. La mayor tenía 89. La edad promedio era de 76. Se pusieron en contacto con la Unidad de Delitos Financieros de la Policía Estatal de Michigan. El detective Marcus Webb recibió la remisión el 3 de mayo de 2024. Era un veterano de 22 años de la Policía Estatal con más de 100 casos de delitos financieros en su historial. Malversación de fondos, fraude electrónico, robo de identidad, esquemas Ponzi, estafas de seguros. Todo lo que los desesperados y codiciosos pudieran imaginar para apoderarse de lo que no les pertenecía. Había visto todas las variantes imaginables de fraude bancario,
desde sofisticados esquemas internacionales de transferencias bancarias hasta empleados que se embolsaban billetes de $20 de la caja registradora. Pero la frialdad metódica de este caso, una cajera de 24 años que sistemáticamente se dirigía a clientes ancianos durante casi un año, lo sorprendió incluso a él. El equipo de fraude de PNC había realizado la mayor parte del trabajo preliminar. El detective Webb retomó la investigación donde ellos la habían dejado. Solicitó mediante una orden judicial los registros completos de transacciones del puesto de RH Decia. Solicitó su expediente laboral, sus registros de capacitación y sus evaluaciones de desempeño. Solicitó mediante una orden judicial sus registros bancarios personales de todas las instituciones financieras del estado de Michigan. Lo que encontró en esos registros bancarios fue la prueba irrefutable que acabaría con su libertad. R.H. Decia Jones tenía una cuenta corriente personal en Huntington Bank, una institución completamente distinta de PNC. Durante los 11 meses anteriores, desde agosto de 2023 hasta mayo de 2024, esa cuenta había recibido una serie de depósitos en efectivo que coincidían con los retiros no autorizados de las cuentas de clientes de PNC con una precisión escalofriante. Se depositaron $400 el 15 de agosto, el día después del primer robo a Harold Peaton. Se depositaron $600 el 28 de septiembre. Se depositaron $800 el 12 de octubre. Se depositaron $750 el 3 de noviembre. Depósito tras depósito, retiro tras retiro, las cifras encajaban a la perfección. Sus ingresos totales declarados para 2023 fueron de $36,400. Su salario en PNC, y nada más, pero sus depósitos bancarios durante ese mismo periodo superaron los $72,000. La diferencia de $35,600 era casi exactamente la cantidad robada a los clientes de PNC ese año. Historias como esta no reciben la atención que merecen. No son víctimas anónimas. Son la abuela de alguien, el padre de alguien que confió en la persona equivocada. Si quieres ver más contenido sobre rendición de cuentas, suscríbete, activa la campana de notificaciones y deja un comentario para que lo sepamos. ¿Alguna vez has sorprendido a alguien robando a un familiar? El detective Webb revisó sus declaraciones de impuestos a continuación. Para el año fiscal 2023, R.H. Decia Jones había presentado una declaración estatal de Michigan informando solo sus salarios de PNC. No había declarado ni un solo dólar del dinero robado como ingreso. El estado de Michigan había sido defraudado por aproximadamente $3,100 en impuestos sobre la renta. Eso agregó 2 cargos adicionales por delitos graves al creciente caso en su contra. El 8 de mayo de 2024, R.H. Decia Jones fue despedida de PNC Bank. La razón oficial documentada en su expediente personal fue violación de la política de la empresa y mala conducta fiduciaria. La llamaron a la oficina del gerente de la sucursal a las 2:15 de la tarde. Le comunicaron que su contrato laboral se rescindía con efecto inmediato y la escoltaron fuera del edificio. Le confiscaron sus credenciales de acceso, empaquetaron sus pertenencias personales y se las entregaron en el estacionamiento. Le enviarían su último cheque por correo. Condujo hasta su apartamento en Midtown, un apartamento que ya no podía pagar, y esperó la llamada que sabía que llegaría tarde o temprano. Pasaron 17 meses, pero llegó. El 8 de octubre de 2025, aproximadamente a las 7:45 de la mañana, 2 detectives de la Policía Estatal de Michigan llegaron al estacionamiento de un complejo de apartamentos en Midtown, Detroit. Tenían una orden de arresto firmada por un juez del condado de Oakland. La orden nombraba a R.H. Decia Denise Jones, de 25 años, ex empleada de la sucursal 4471 del PNC Bank, actualmente desempleada y con 17 meses de retraso en su otrora prometedora vida. Los 17 meses transcurridos desde su despido no habían sido fáciles. El BMW había desaparecido, embargado tras 3 pagos consecutivos atrasados. La empresa de recuperación de vehículos lo remolcó desde este mismo estacionamiento a las 2 m. de un martes de septiembre de 2024.
Había gastado sus ahorros tratando de mantener el estilo de vida que había construido con dinero robado. Y cuando se le acabaron los ahorros, gastó sus tarjetas de crédito. Estaba atrasada 2 meses en el alquiler. Los bolsos de diseñador estaban en su armario sin usar, demasiado reconocibles para venderlos en consignación, demasiado dolorosos para mirarlos. Había solicitado 14 trabajos en el último año y solo había recibido llamadas de 2. Resulta que los bancos hablan entre sí. Resulta que ser despedida por mala conducta fiduciaria es el tipo de frase que te persigue. Rhodesia aún dormía cuando llamaron a la puerta. 3 golpes secos que resonaron a través de las delgadas paredes del apartamento. Se arrastró hasta la puerta en pantalones deportivos y una camiseta sin mangas, con el pelo envuelto en un pañuelo de seda, con la mente aún medio dormida. Miró por la mirilla y vio una placa. Abrió la puerta. El detective Marcus Webb estaba en el pasillo, con su placa visible en un cordón alrededor de su cuello. Su compañera estaba a su lado, con una mano cerca de su cadera. Rhodesia Jones. Sí, soy el detective Webb de la Unidad de Delitos Financieros de la Policía Estatal de Michigan. Tengo una orden de arresto emitida por el Tribunal de Circuito del Condado de Oakland. Su mano voló a su pecho. Sus rodillas flaquearon ligeramente. Se agarró al marco de la puerta para estabilizarse. Esperen, 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 esperen. Por favor, déjenme explicarles. Puedo explicarlo todo. Señora, está arrestada por malversación de fondos de una institución financiera. Debe darse la vuelta y poner las manos detrás de la espalda. No, no, no. Por favor, puedo pagarlo. Lo juro por Dios, puedo pagarlo. Solo denme tiempo. Puedo conseguir el dinero. Puedo poner las manos detrás de su espalda ahora. Por favor, no haga esto aquí. No así. Mi madre ni siquiera lo sabe. Ella no sabe nada de esto. Por favor, ¿puedo llamarla primero? ¿Puedo simplemente? Fue esposada a las 7:52 a.m. No se resistió físicamente, pero siguió hablando. Un torrente de por favor y medias explicaciones y negociaciones desesperadas que continuaron mientras la llevaban por el pasillo hasta el ascensor, a través del vestíbulo donde un vecino fingió no mirar, y a la parte trasera de un sedán sin distintivos. Fue transportada a la cárcel del condado de Oakland en Pontiac y procesada antes del mediodía. El BMW, el apartamento, los bolsos de diseñador, las uñas, la confianza, todo comprado con dinero robado a personas que habían confiado en ella. Todo se había ido. Y en su lugar, una foto policial y un par de esposas y un futuro que no se parecía en nada al que había imaginado. El 9 de octubre de 2025, Rhodesia Jones se encontraba en el Tribunal de Distrito 52-4 en Troy, Michigan, ante la magistrada Elizabeth Chiaelli. Fue procesada por 3 cargos de delito grave. Un cargo de malversación de fondos de una institución financiera según las leyes recopiladas de Michigan, 750 INTMU 174, un delito grave con una pena máxima de 20 años, y 2 cargos de no presentar declaración de impuestos falsa o falta de pago según MCE 750-47, cada uno con una pena máxima de 5 años. La Fiscalía expuso el caso con contundencia. 34 retiros no autorizados durante 11 meses, 23 víctimas de la tercera edad, aproximadamente $80,000 robados y un rastro documental de depósitos y gastos excesivos que no dejaba lugar a dudas. La fiscal general de Michigan, Dana Nestle, anunció públicamente los cargos esa misma tarde. En un comunicado emitido a los medios, Nestle dijo: los consumidores deben poder confiar en quienes manejan sus finanzas. Cuando se viola esa confianza, cuando las personas vulnerables son blanco de ataques y explotadas por las mismas personas encargadas de proteger sus bienes, mi oficina buscará justicia sin descanso. Continuaremos responsabilizando a quienes explotan posiciones de confianza para beneficio personal, sin importar cuánto tiempo tome. A Rhodesia se le otorgó una fianza personal de reconocimiento de $50,000. Salió del juzgado esa tarde, técnicamente libre, al menos por ahora. Pero su libertad es temporal, prestada.
Una pausa antes de que el peso de lo que hizo se derrumbe. Se enfrenta a hasta 25 años de prisión estatal si es declarada culpable de todos los cargos. Las víctimas aún esperan. 23 clientes ancianos, personas que ahorraron durante décadas, que confiaron en su banco, que nunca imaginaron que la joven sonriente detrás del mostrador estaba calculando cuánto podía robarles. Aún esperan una restitución. Según se informa, PNC Bank ha reembolsado a algunos clientes afectados con sus propias reservas, pero el proceso es lento y el papeleo es interminable. Y a algunas de estas personas se les está acabando el tiempo para ver que se haga justicia. La víctima más joven tiene 68 años. La mayor tiene 89. 3 de ellas han muerto desde que ocurrieron los robos, sin saber que sus cuentas habían sido vaciadas por alguien a quien saludaban por su nombre. Harold Peaton, la primera víctima, el trabajador automotriz jubilado de 73 años cuyos $400 fueron el caso de prueba que lo inició todo, proporcionó una declaración a los investigadores. Dijo: "Trabajé 41 años en esa línea, 41 años. Y ahorré lo que pude, cada cheque, porque eso es, parecen, lo que se hace. Eso es lo que hizo mi padre y su padre antes que él. Y esta chica, esta niña, simplemente lo tomó, como si nada, como si yo no fuera nada". Michelle Kaczynski, la hija cuya diligencia descubrió el fraude, publicó su propia declaración. "Mi madre tiene 81 años. Trabajó toda su vida, ahorró cada centavo que pudo. Y esta mujer, esta persona en la que mi madre confiaba, a quien mi madre probablemente le dijo buenos días y que tenga un buen día docenas de veces, le robó como si nada. Mi madre no tiene tiempo para recuperar ese dinero. No tiene tiempo para reconstruir lo que le quitaron. Confiaba en ese banco. Confiaba en esa cajera. Y miren lo que pasó. Miren lo que pasa cuando nadie está mirando. La próxima comparecencia de R. H. Jones ante el tribunal está programada para el 16 de octubre de 2025. Si el magistrado encuentra pruebas suficientes y la evidencia es abrumadora, será enviada a juicio en el Tribunal de Circuito del Condado de Oakland. El abogado defensor se ha negado a hacer comentarios públicos. Fuentes cercanas al caso sugieren que podría buscar un acuerdo con la fiscalía para evitar el espectáculo de un juicio, pero los fiscales han mostrado poco interés en la clemencia. No para este caso. No para alguien que pasó casi un año robando sistemáticamente a personas mayores. Según las directrices de sentencia de Michigan, una condena por malversación de fondos de una institución financiera, cuando la cantidad supera los $50,000, suele conllevar una pena de prisión considerable, entre 2 y 10 años para un primer delito, y más si el tribunal considera la vulnerabilidad de las víctimas y la duración del plan como factores agravantes. Con los cargos adicionales por fraude fiscal y la naturaleza metódica y calculada de sus crímenes, los expertos legales estiman que R. H. Jones podría enfrentarse a entre 5 y 15 años de prisión estatal. Deberá pagar la restitución total de los $80,000 robados, más intereses, más costas y honorarios judiciales. Tendrá antecedentes penales por el resto de su vida. Nunca volverá a trabajar en el sector bancario. Nunca más se le confiará el dinero de otras personas. 25 años, vieja. Un trabajo que se suponía que sería su futuro. $80,000 que no le pertenecían. Y ahora un historial delictivo que la perseguirá a todas partes. Cada solicitud de empleo, cada verificación de antecedentes, cada alquiler de apartamento, cada momento del resto de su vida en el que alguien le pregunte qué pasó y tenga que decidir si decir la verdad. Los clientes a los que robó confiaron en ella. El banco que la contrató confió en ella. El sistema que le dio acceso confió en ella. Su propia familia, que todavía no entiende del todo lo que hizo ni por qué lo hizo, confió en ella. Y los traicionó a todos. Nadie se dio cuenta. Nadie lo comprobó. Nadie relacionó el nuevo BMW con los viejos clientes con cuentas menguantes. El sistema asumió que haría lo correcto y no lo hizo. Y 23 ancianos pagaron el precio de esa suposición, hasta que alguien finalmente hizo los cálculos.
hasta que una hija voló a casa para ayudar a su madre con los impuestos y encontró 7 retiros que no deberían existir. Hasta que una persona miró los números y dijo, esto no cuadra. A veces eso es todo lo que se necesita. One person paying attention. One person who refuses to assume everything is fine. One person who notices. She had the job, she had the trust, she had everything she said she wanted, and she threw it all away. $400 at a pot.